días, hermanos. En este domingo, día de oración, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Somos la familia Flores Apolinario y les pido que nos acompañen en la oración de inicio. Por favor, cierren sus ojos. Señor, te doy gracias por todo lo que nos da, Señor. Te pido siempre que nos guíes, que nos des fuerza, Señor, a todos los miembros de la iglesia, en nombre por nosotros, Señor. Por favor, también te pido a la familia pastoral que le des fuerza en estos momentos difíciles. Y también te pido que dirijas tu misericordia a este país en estos momentos difíciles. Como siempre pido, nombre por nombre a todos los miembros. Amén. Ahora le doy pase a las alabanzas del día de hoy. Gracias. Nosotros obrar de Dios
Buenos días, hermanos de la iglesia de Tupac. Nuevamente tengo la bendición y la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor en este domingo en la mañana por encargo del pastor. Para mí siempre es un privilegio y un honor, Señor, poder dirigirme a ustedes con un mensaje de ánimo. Y esos tiempos de verdad, hermanos, necesitamos bastante ánimo, bastante consejo de la palabra del Señor y animarnos unos a otros. No son tiempos nada fáciles, pero aquí estamos, hermanos, y gracias al Señor por estos medios, porque no podemos congregarnos presencialmente, pero acá en estos momentos estamos conversando bastante porque por el gobierno ya se da autorización, las iglesias pueden reunirse para ciertos eventos especiales y vamos a estar informándoles con tiempo, hermanos míos. Pero vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en esta mañana y que sea Dios quien nos guíe. Amén. Oramos. Nuestro Señor y Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, por tener la libertad de compartirla, por tener la oportunidad, Señor, de encontrar en ella respuesta para nuestra vida, y sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe en este tiempo que vamos a tener de meditación. Gracias por mis hermanos que se conectan a través de las redes, a través de YouTube, de Facebook. Bendígalos a ellos, Señor. Bendiga a tu siervo también, que está de viaje, y tráigalo con bien. Así te pedimos, así oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bien, hermanos míos, yo quisiera pedirles que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, ya, del versículo 14 hasta el versículo 30. En estos textos vemos un pasaje, en estos textos podemos ver una etapa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, al empezar su ministerio, ¿no?, que duró 3 años, y empezó a la edad de 30 años, ya Él fue llevado por el Espíritu a ser tentado en el desierto 40 días y 40 noches, ¿no? Y es ahí donde empieza su ministerio. Y vamos a empezar nuestra lectura de esta mañana, como buenamente dije, Lucas capítulo 4, versículo 14, hacia adelante. La palabra de Dios nos dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Muy bien. En el versículo 14 y 15, ahí el transcurso, ahí solamente nos dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama. En esos 2 versículos hay un lapso de 1 año. Nosotros podemos leer aquí solamente 2 textos, pero cuando comparamos con los otros evangelios hay un lapso de 1 año. Jesús estuvo 1 año enseñando en Galilea, predicando en Galilea, en Capernaum, y en esa zona se volvió muy, muy famoso. Nosotros sabemos por las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ¿cierto? En Belén de Judá, un pueblo pequeño, porque así dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Pero Él no vivió en Belén, Él nació en Belén. Luego tuvo que huir a Egipto cuando era un recién nacido. Después de poco tiempo regresó nuevamente, pero no regresó a Belén. Posiblemente sus padres de nuestro Señor, de José y María, eran de Nazaret, de esa ciudad, una pequeña ciudad, ¿ya? Y entonces Él se crió en Nazaret, Él creció en Nazaret, fue un niño en Nazaret, fue un adolescente, un hombre adulto en Nazaret. Casi toda su vida, sus 30 años, se la pasó en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero, no como su padre aprendió ese oficio, ¿no? Entonces, pero su ministerio no empezó en Nazaret, donde Él estaba. Él fue un poco más a otra región, a esta zona de Galilea. Ustedes saben, zona de pescadores, ¿cierto? Casi todos sus apóstoles eran pescadores, ¿ya? Entonces es ahí donde empieza su ministerio, en una ciudad llamada Capernaum, ¿no? Una ciudad un poco más avanzada, donde es como una especie de metrópoli, por así decirlo. Y entonces donde los jóvenes que querían salir de las zonas rurales, no dejar, digamos, la vida de pesca, la vida difícil, la agricultura, entonces ir a estudiar algo,
desarrollarse, tener éxito en negocios o empresas, entonces tenían que ir ¿a dónde? A Capernaum, a Jericó, a otra zona, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que es ahí donde el Señor empieza su ministerio, en unas ciudades, ya no donde se había criado. Entonces, el contexto en el tiempo que nace Jesús es bastante complejo, pero no es muy diferente a muchos periodos en la historia, porque es Dios el Padre, Dios el Hijo, quien decide en qué momento de la historia intervenir en la humanidad con su nacimiento. Muchas veces el Señor, sabemos por la soberanía de Dios que Él interviene en los asuntos humanos siempre. Está obrando de distintas maneras. No es como siempre hemos aprendido en nuestras clases, que no es que Dios hizo el universo, creó el mundo, lo echó a andar como algo automático y se cruza de brazos para ver cómo sucede todo. No es así. Dios es soberano y interviene constantemente en su creación y en los hombres y en la vida de las naciones, ya para que llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Entonces, yo me pongo a pensar mucho en el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. Israel no era un país libre. Israel estaba subyugado por el poder de Roma. Los israelitas, o los hebreos como nosotros llamamos, ellos tenían que pagar impuestos a Roma. Lo que tú ganabas, con nosotros sabemos lo que es impuesto. Yo pago impuestos, y muchas veces no es poco. Entonces, y con esos impuestos, nuestro gobierno, nuestro país sostiene la educación, sostiene la salud, sostiene la seguridad, etcétera, con los impuestos que nosotros pagamos. Pero imagínate haber nacido en esos tiempos, ser tú un judío, ser tú un hebreo o un israelita, nacer en esos tiempos. Tienes que pagar impuestos a tu país y encima tienes que pagar impuestos a Roma, un gobierno extranjero. ¿Por qué? Porque ellos te tienen subyugado. Tú eres un país subyugado, eres como estás sirviendo a una nación extranjera y ese dinero va a ir a Roma. Entonces es un pueblo oprimido. Ya es un pueblo que sabe lo que es el sufrimiento, lo que es trabajar muy duro y ver que ponernos a pensar que tus veredas, tus calles, tus colegios, muchos de los asuntos públicos están descuidados porque mucho de ese dinero se va a Roma. Debe ser frustrante. En esos tiempos, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, hemos estudiado también que existían esencialmente grupos específicos, como son los fariseos, los saduceos y los celotes, ¿no? A los celotes se le conoce como los terroristas, aquellos que mataban romanos por medio de emboscadas, por medio del terror, del uso del terror. Y en ese contexto complicado, político, en un contexto económico, donde tú, cuando estudias la vida del Señor Jesucristo, ves muchas mujeres pecadoras. ¿Sabes la Biblia cuando lo dice mujeres pecadoras? Dice mujeres que ejercían la prostitución. Cuando tú ves personas que estaban en la mendicidad, eran mendigos, no eran pocos. Entonces en una sociedad donde ellos estaban esperando las promesas del Antiguo Testamento, donde Dios había dicho a su pueblo que un día vendría tiempo donde Él mismo, el Señor, ha de intervenir y traer salvación a su pueblo. Entonces nosotros vemos aquí ya a nuestro Señor, hecho ya un hombre de 30 años, y ya siendo ya famoso un año, ya tenía 31 años para ese tiempo. Entonces Jesús se había vuelto sumamente famoso en Capernaum, en Galilea. Entonces tendríamos que leer el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, cómo es que la fama de Jesús se divulgó enormemente. Entonces cuando Él vivió en Nazaret, Él llegó a ser conocido como un gran maestro seguramente de carpintería, ¿no? En el oficio de su padre. Pero Él tenía un hábito, y nosotros vamos a delucidarlo eso acá en las Escrituras. Cuando leemos el versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Escuchando bien, Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento ya la nación de Israel iba y se congregaba en el templo y presentaba sus ofrendas al Señor. Cuando viene el Nuevo Testamento, ya para ese tiempo ya habían sinagogas en diferentes pueblos. La sinagoga no es el equivalente de lo que podemos decir nosotros una iglesia local necesariamente. Es un lugar donde se reúnen los judíos a leer la ley, ¿no? Y darle una pequeña explicación. Entonces hay alguien encargado, que es el ministro, ¿no? Ahora nosotros le llamamos pastor, ¿ya? Y entonces podemos deducir de este texto, dice que Jesús vino y va al día de reposo. ¿Qué día de reposo? ¿Qué día es? Sábado. El día sábado es el día de reposo.
Y era la costumbre del Señor nunca faltar en el día de reposo a la sinagoga. Desde que es un niño, desde que es un adolescente, hasta un hombre adulto, siempre era su costumbre ir en el día de reposo, entrar en la sinagoga y también compartir, leer. Nosotros cuando vemos un poco en el libro de Lucas acerca de cuando Jesús era un adolescente, ¿se acuerdan? Cuando sus padres le buscaron, la sabiduría que él tenía sorprendía, ¿no?, a los maestros también, sorprendía a los grandes teólogos de su tiempo, porque es Dios hecho hombre y él conocía, pero él estaba sujeto a sus padres, él no faltaba en el día de reposo a la sinagoga y él se levantó a leer. Esta, dice la Biblia, era su costumbre. Entonces un hombre, ¿no?, completamente irreprensible, conocido en la sociedad por ser un maestro carpintero y por ser un hombre, un fiel israelita que no faltaba al día de reposo a la sinagoga y él leía las escrituras. Su testimonio era bueno, pero eso no te hace famoso. Hay mucha gente que hace todo eso y no es famosa, ¿cierto? Son gentes, ciudadanos correctos, ¿ya? Pero cuando él va a Galilea, en su ministerio a Capernaum, se vuelve extremadamente famoso porque ahí comienza su ministerio. Cuando vemos a lo largo de las escrituras y comparamos los evangelios, literalmente hay ocasiones donde yo puedo ver en versículos donde el Señor Jesucristo desterraba la enfermedad de una población. Dice la Biblia, y puedes leerlo también en tus momentos de devoción, que dice todos eran sanados, todos los que se acercaban a Jesús, todos eran sanados. Hoy en día nosotros vivimos bajo este temor constante de esta pandemia, ¿verdad? Hermanos nuestros han partido, siervos de Dios han partido, familias, amigos, abuelos, hasta jóvenes han partido por causa de esta enfermedad del COVID. Yo cuando converso con mis hermanos, animándolos, compartiendo con ellos, yo les digo, mañana no sé, mañana no sabemos. O estás tú, o no estás, o yo. Estamos bajo la mano y la soberanía del Señor. Y el temor a la enfermedad es algo natural en nosotros, es algo humano. Y entonces nosotros cuando leemos las escrituras y cómo es que Jesús se volvió famoso, él podía desterrar las enfermedades de una población completa, desterrarlo, toda la población completamente sana. Imagínense, hermanos, increíble. Y no solo tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre cualquier tipo de maldición. Él tenía poder para hacer milagros, para crear alimento. Entonces cuando vemos, el Señor decide ir a su pueblo, al lugar donde él creció, al lugar donde todos lo conocían como el hijo de José, el hijo del carpintero, el muchacho que se hizo hombre y se va todos los sábados a la sinagoga y se levanta a leer, un hombre irreprensible. Pero hoy de pronto se ha ido a otra ciudad y vuelve famoso. Él es famoso, porque según que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del Mesías, y vamos a seguir leyendo un poco más. En el versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Cuando tú lees esa frase, halló, significa que lo buscó. No es algo que tú agarras y de pronto abres la Biblia y encuentras algo de casualidad, no. El Señor premeditadamente él buscó en el rollo, buscó el libro de Isaías, porque él iba a compartir lo que dijo ese Isaías. Él encontró ese texto. Y dice el versículo 18 y comienza a leer nuestro Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De pronto, aquí el Señor encuentra ese texto y comparte este texto que sabe Dios cuántas veces habrá escuchado esta población de Nazaret hablar de ese texto. Muchísimas veces, muchísimas veces. Este mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, a través de esos medios, no es la primera vez que yo predico de esto, ¿no? Tuve la oportunidad de predicar más de una vez acerca de la visita de Jesús al pueblo donde él había crecido. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro,
porque los libros en ese tiempo no eran como los libros que nosotros tenemos ahora con páginas, y eran con rollos, ¿no? Con rollos. Unos rollos enormes que podían hacer hasta metros y metros así largos, se enrollaba. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al encargado de la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¡Wow! Este muchacho carpintero, hoy día convertido en hombre famoso, se sienta y todos querían escucharle. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Él encuentra esa escritura y dice, el cumplimiento es hoy. Hoy se ha cumplido esa escritura de que el Mesías, solo el Mesías podía traer esto. Estas promesas del Antiguo Testamento. Un hombre, hermanos, ahorita es muy triste lo que está pasando en nuestro país. Es más triste lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Venezuela y en muchos países del mundo. Pero muchos de ellos se pueden hasta disculpar en cierto modo, porque esta crisis de salud no es algo que dependa de los gobiernos, no es alguien necesariamente que alguien de maldad o así haya permitido que pase. Es adentro de la soberanía de Dios. Lo que nos duele muchas veces a nosotros es nuestra crisis política, ¿no? Creado por el hombre. Y lo mismo podríamos pasar a decir de Argentina o cosas que están pasando en Chile, ¿no? Entonces, convulsiones políticas. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, en esta escritura, y vemos a un pueblo subyugado, a una nación oprimida, a un pueblo sufrido, entonces vemos que ellos sí conocían lo que es el sufrimiento. Y en las escrituras en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que el Mesías, cuando Él venga el Mesías, Él va a acabar con la pobreza. Cuando venga el Mesías acabará con el dolor, acabará con la esclavitud, con el sufrimiento y con la opresión. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, sufrimiento, opresión, miseria, enfermedades, etc. Un día vendrá el Mesías y terminará con todo eso. Y el Señor está diciendo, hoy se ha cumplido esa profecía delante de los ojos de ustedes. Cuando vemos y comparamos este texto con lo que vemos en el libro de Marcos, cuando el Señor Jesucristo también visita Nazaret, es un texto paralelo. Dice que en ese lugar el Señor Jesucristo no hizo muchos milagros, porque Él estaba asombrado de la incredulidad de sus paisanos, porque los nazarenos eran sus paisanos. Entonces ellos mismos decían, pero carambas, pero si este es el carpintero, ¿verdad? Ese no es el que nos hizo una mesa, una silla, nos construyó la cocina. ¿Cómo tiene esos poderes? ¿De dónde nacieron esos poderes? Si nosotros conocemos a su papá, conocemos a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, porque José y María tuvieron más hijos. Y entonces, y la Biblia nos dice, puede usted leerlo también, que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y no hizo muchos milagros en ese lugar. Pero el Mesías, cuando Él venga, Él ha de ser ungido por el Espíritu del Señor y traerá buenas noticias para los pobres. Pobres hay muchos. Y hoy en día, con toda esta coyuntura, mucha gente se ha empobrecido más. Pero también hay aquellos que están quebrantados de corazón, están sufriendo. Posiblemente tú seas uno de ellos. Posiblemente tú aún no conoces al Señor Jesucristo. Y uno de los títulos que yo podría dar este mensaje en esta mañana es, ¿realmente conoces a Jesús? Esta gente lo conocía, como se conoce a cualquier persona, como se conoce al vecino, como se conoce al primo, al hermano, al amigo. ¿Cuántas personas han intervenido para construir la casa en la que yo vivo? Carpinteros, albañiles, gasfiteros, pintores, electricistas. Y yo los conozco. Y entonces tal vez conocían a Jesús así, como alguien que hace trabajos, un hombre honesto, un buen ciudadano. Pero eso no es suficiente. Y esta gente conocía a Cristo, pero no lo conocía como debía conocerlo. Ellos querían, de pronto vamos a seguir leyendo a aquel Jesús que las cosas que hizo
en su fama en Galilea, también las haga en su tierra. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. En el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Todos conocían a José. Era una persona, él no era el padre biológico del Señor Jesucristo, ¿ya? Pero aprendió el oficio de él. Y todos conocían a José, conocían a su madre, conocían a sus hermanos. Y ellos estaban asombrados. En otras escrituras dicen, inclusive están hasta escandalizados. Pero de pronto en el versículo 23 nos dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, júrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra. Y de pronto ellos estaban desafiando al Señor y pidiéndole que mostrase todos esos milagros que también lo hiciese entre sus paisanos, los nazarenos, ¿no? El lugar donde él se había criado. Es algo tan interesante, más de una vez se le pidió al Señor Jesucristo, muéstranos señal, ¿no? ¿O qué señal muestras de que tú eres enviado de Dios? Y ellos con él lo desafiaban a que él haga, por ejemplo, en una clase aprendimos también que él haga descender fuego del cielo, como lo hizo en los tiempos de Elías. Entonces siempre desafiaban a que él haga milagros por un asunto de curiosidad. Pero hermanos, el problema no son los milagros. El problema es la dureza del corazón y la falta de fe de las personas. Y de no conocer a Jesús como él debe ser conocido. Y entonces Jesús mismo se adelanta a ellos y ustedes me dicen, cúrate a ti mismo. Y les va a enseñar y les va a decir el versículo 24 y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Curiosamente, la familiaridad trae consigo también el menosprecio. Bueno, como lo conocemos, ¿él por qué tendría que ser mejor que nosotros? Era solo un carpintero y ahora es famoso. ¿Por qué tenemos que respetarlo? No. Y entonces aquí ellos están desafiando y el Señor conoce el corazón de ellos y Él dice, ustedes me piden que yo haga eso, que haga milagros, todas esas cosas que he hecho en esas ciudades, seguramente, porque ahí había fe. Pero dice en el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento en los tiempos de los reyes, tiempos de gran oscuridad, sobre todo en los tiempos del rey Acab, la Biblia nos dice que el rey Acab era el peor de todos los reyes que gobernó Israel. Se casó con una mujer, Jezabel, una reina, ¿no? La hija de un rey de Tiro, era una mujer completamente pagana, perversa, era una bruja, dice, ¿no? Una mujer que trajo la idolatría a la tierra de Israel y con la idolatría trajo la maldición a la nación de Israel. Entonces el castigo de Dios se cernió sobre su pueblo, trayéndoles hambre. ¿Y cómo es que llega el hambre? Con la falta de lluvias, porque si no hay agua, entonces no hay cosecha, si no hay cosecha no hay alimento. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, uno de los castigos más temidos por los pueblos era la hambruna, era la falta de lluvia. Y entonces era peor inclusive que las guerras. En las guerras, bueno, uno va a la batalla y muere. Es muy penoso morir de hambre, en una agonía constante. Y entonces, en esos tiempos de hambre de más de 3 años, Dios tenía a su siervo, el profeta Elías, predicando a la nación de Israel en los días del rey Acab. Y curiosamente, todo judío sabe esta historia, que Dios sacó a su profeta Elías y lo llevó a vivir a un pueblo extranjero en Sarepta de Sidón, una de las ciudades de Tiro. Esas ciudades son completamente paganas, adoraban a dioses abominables. Y ahí vivía una viuda que pudo acoger al profeta del Señor y vivió con ella por varios años. Milagrosamente Dios sostuvo a Elías
sostuvo esta viuda, ellos no murieron de hambre. Y entonces, otra cosa más, en el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. La nación de Siria, el siguiente profeta que sucedió a Elías fue Eliseo. La nación de Israel, a una de tantas plagas de hambres y castigos también que Dios enviaba, era también las guerras por las naciones vecinas que había. Y una de las naciones enemigas de Israel eran los asirios, ¿ya? Entonces, o los sirios, perdón. Y entonces, ellos estaban en constante conflicto con este país. Pero curiosamente, conocemos la historia de Naamán, este hombre leproso, ¿ya? Que de pronto, por la fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, fue sanada de la lepra. Conocemos la historia. Donde va a Israel y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Algunas veces he explicado que el Jordán, o río Jordán, significa el que desciende. Ese es el significado de Jordán, el que desciende. Entonces Eliseo tenía que sumergirse 7 veces en el que desciende, que es una muestra de nuestro Señor Jesucristo, que trae limpieza espiritual, limpieza de pecado. Entonces vemos que la lepra es un símbolo del pecado. Y entonces Eliseo fue enviado a limpiar a Naamán, el sirio. Pero mientras tanto en la nación de Israel, ¿cuántos leprosos? En la nación de Israel, ¿cuántas viudas? Viudas, cantidad, hermanos. Y en esos tiempos mucho más. En los tiempos cuando nace nuestro Señor Jesucristo, cuánta gente, cuántas viudas, cuántos huérfanos. La Biblia nos habla mucho de eso. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis social de ese tiempo, o de la escala social de esos tiempos, la mujer, ¿no? La viuda, en este caso la viuda, los gentiles, que son de otros pueblos, y los leprosos, era lo peor que le podía pasar a una persona. Ser una mujer ya era bastante malo. Ser viuda, peor. Ser un gentil era considerarse como alguien completamente extraviado, ajeno de Dios, ajeno a las promesas, ajeno de Abraham, ajeno de toda posibilidad de salvación. Los judíos veían a los gentiles como lo peor, y los leprosos, ni digámoslo, hermanos. Entonces, curiosamente, Él está ahí sentado, nuestro Señor Jesucristo, en su ciudad de Nazaret, donde Él había crecido, y está mostrándole a la audiencia, a estos nazarenos orgullosos, mirando a Jesús tal vez en cierto modo con admiración, asombro, algunos con desprecio o con desafío, y diciéndoles: mira, el favor y la gracia de Dios a quienes es mostrado. Vemos aquí una mujer viuda, extranjera, un hombre leproso y gentil, donde vemos la gracia y la misericordia de Dios obrando a favor de ellos. Entonces, wow, un mensaje tremendo donde las personas no quieren escuchar eso. Porque algo de lo que se ufanaban o se sentían orgullosos de los judíos era de su templo. Ellos se sentían orgullosos de su linaje. Nosotros somos descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, de Jacob. Nosotros somos descendientes herederos de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Y los gentiles, sin Dios, sin esperanza. Las mujeres, bueno, qué pena, nació mujer, viuda, qué pena, ¿no? Leproso, ¿a quién importa? Y entonces de pronto ellos están escuchando este mensaje y Dios le está diciendo: mira, el favor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios a quienes muestra. Y cuando tú retrocedes al versículo 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A qué clase de Jesús querían ellos? ¿A qué clase de Jesús buscan mucha gente cuando va a las iglesias? Están buscando sanidad, están buscando trabajo, que se paguen sus deudas del banco, que el Señor les ayude con sus problemas de pareja, etc. A un Jesús solucionador de problemas. Ese es el Jesús que queremos. Pero cuando Él se sienta ahí al frente, escoge ese texto y comienza a decirles: mira, yo les voy a decir con quiénes está el favor y la gracia del Señor. Y Él me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres.
Pero tal vez muchas personas, yo soy pobre, dicen, no tengo, peor en esta pandemia me he quedado sin nada, ¿no? Cuando la Biblia habla de pobreza va mucho más allá, no está hablando de la pobreza que no tengas monedas en el bolsillo, no tengas una cuenta. La Biblia habla cuando uno es pobre, habla de la pobreza espiritual. Por eso cuando vemos las bienaventuranzas, vemos en Mateo, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquel que ha reconocido que no tiene nada digno en sí mismo para acercarse al Señor. No hay mérito alguno. Solo puede apelar a la gracia y la misericordia del Señor. Y el Señor está diciendo, mira, esta escritura que se escribió hace muchos años en Isaías se está cumpliendo hoy. Yo soy aquel que el Todopoderoso ha ungido con su espíritu para traer buenas noticias. Que son buenas noticias para todo aquel que ve en sí mismo pobreza espiritual y una necesidad de Dios en su vida. Pero también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Más de uno tal vez que está escuchando este mensaje ya tiene una pérdida a un familiar. Es un quebranto muy grande. Uno de los dolores más grandes que uno podría imaginarse, perder a alguien querido. Estos días a un familiar lejano acabo de perder al padre de familia que deja niños, 3 niños pequeños, un hombre muy joven. Entonces, ¿cómo está el corazón de la familia? Hay un quebranto de corazón. Y el Señor ha venido para sanar esos corazones, a los quebrantados de corazón. Pero también a pregonar libertad a los cautivos. Yo no soy cautivo, dice, yo soy libre. Pero el Señor también nos dice que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hay personas que viven lamentándose por la condición de ataduras en las que viven, atados al alcohol, atados a las drogas, atados al cigarro, atados al adulterio, atados a la mentira, atados a tantas cosas que ellos saben en el fondo de su corazón que los están destruyendo, que están destruyendo sus vidas, que están destruyendo sus hogares. Pero dice aquí el Señor me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos del pecado, a los cautivos del diablo, que viven un constante temor a la muerte. Hermanos, conozco personas valientes, personas también cobardes, personas que tienen pánico a morir, pero no tienen pánico a pecar. Entonces son personas valientes, ¿no?, para hacer lo malo, pero son cobardes para enfrentar las consecuencias. Entonces, y también dice que Él ha venido a dar vista a los ciegos. Nosotros no podemos entender las Escrituras, ni podemos conocer realmente a Jesús tal como Él debe ser conocido, si no es a través del hecho que Él abra nuestros ojos, por el poder de su Espíritu. Esta gente podía haber visto a Jesús toda su infancia, su adolescencia, su juventud, podía haberlo visto crecer y conocerlo muy bien, pero no conocían a Jesús como Él debe ser conocido. Y vemos aquí, continuando con la enseñanza, que el Señor está mostrando su favor y su gracia a personas a las que se le considera lo último de la sociedad, lo más bajo de la sociedad, mujeres, leprosos y gentiles. Y entonces, en el versículo 28 hay una reacción de los paisanos de Jesús, ¿no?, de sus paisanos, los nazarenos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ellos se llenaron de un enojo tan grande cuando le dice, bueno, que no vas a hacer esos milagros que hiciste en Capernaum, no vas a hacer los milagros que hiciste en Galilea. O sea, nos estás diciendo que eso de ese Naamán, el sirio, enemigo de Israel, leproso, o esa viuda extranjera, o sea, que es mejor que nosotros. Que, o sea, que nosotros no somos dignos de tus milagros, no son dignos de tus señales. Es como el Señor dijera, no lo son, porque son incrédulos, duros de corazón, y no conocen realmente a Cristo como deben conocerlo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos se enojaron. Muchas veces cuando vienen pastores conocidos, tal vez que nosotros no hemos tenido la oportunidad, algunos son más conocidos que otros, y a veces te impacta, ¿no?, su prédica, su enseñanza es algo que marca en cierto modo tu corazón, y no es malo yo decirle, hermano, pastor, yo quisiera que tomarme una foto con usted como un recuerdo, ¿cierto? Un hermano, un predicador de jóvenes, alguien viene y bueno, y se toman una foto con este predicador, ¿verdad? Y bueno, lo veo malo en realidad. Pero aquí la gente no está
terminando que el mensaje que Jesús espere para tomarse con él un selfie, para que le firme su Biblia, ellos querían matarlo. Hay algo, alguna vez dijo, cuando tú vas a predicar el Evangelio correctamente, tal como debe ser predicado, solo hay dos reacciones en el hombre, solo dos. O ellos vendrán a Cristo arrepentidos, o ellos te van a volver contra ti con la fiereza de un animal. Te van a odiar. Porque en esencia, la naturaleza misma del Evangelio es confrontativa. Confronta el corazón y la conciencia de la persona. Te hace ver tu alma tal como es, tal como es. Y eso es mejor ser confrontado en esta vida, escuchar estas palabras duras en esta vida, que escuchar una sentencia en la eternidad. Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, aquí tenemos la reacción de los nazarenos, los paisanos de Jesús, los que vieron crecer a este niño, hecho ya hombre y famoso ahora. Escuchar este mensaje, un mensaje que les disgustó muchísimo. Yo nunca he visto que algún pastor que pueda predicar y tal vez no le guste, pero en fin, ya no, que han querido matarlo. Pero eso es lo que pasó con nuestro Señor. Ellos quisieron llevarlo a la cumbre de un peñasco y desbarrancarlo, ¿no? Asesinarlo. Pero milagrosamente el Señor escapó de ellos, ¿no? Porque el tiempo de su muerte no había llegado aún en ese momento. Su fin era la cruz. Entonces estamos viendo, hermanos, a través de estos textos, que mucha gente tiene una idea muy equivocada de quién es Cristo. Ellos están buscando siempre solamente el favor de Dios, pero no están buscando a Dios. ¿Cuánta gente en iglesias, cuánta gente a través de estudios o etcétera? Yo veo que parecieran que hubiera una apariencia, ¿no?, de piedad sincera en sus vidas por buscar a Dios. En esos tiempos de la pandemia, donde muchos han perdido sus empleos, sus trabajos, sus fuentes de ingresos, algunos han perdido familiares, es algo que los ha quebrantado en su corazón. Hay hermanos aquí que se conectan, ¿no?, y no querían nada de congregarse, ya casi no se les veía mucho, pero ahora se ve un interés. Y a veces me hace pensar en lo que leemos en el libro de Hechos, ¿no?, en el carcelero de Filipos, ¿verdad? Cuando aquella cárcel tembló, se abrieron las puertas. Entonces este hombre pudo caer de rodillas y creer en el Señor Jesucristo porque hubo un temblor en su vida. Posiblemente hay un sacudón en la vida de muchos, un fuerte temblor, y eso les hace venir al Señor. Pero tristemente, hermano, no es así con todos. No importa cuántos temblores ocurran en sus vidas, muchas veces son tan duros en su corazón que ellos no están dispuestos a humillarse al Señor. Conozco personas así, de un corazón tan duro, y no hay, bueno, de todo está en la soberanía de Dios, uno nunca sabe, tal vez algún día seguimos orando por ellos. Pero como vemos aquí en el corazón de los nazarenos duros, que inclusive quisieron asesinar a nuestro Señor, así también hoy en día hay mucha gente que dice conocer al Señor, pero no lo conocen como debe ser conocido. Y si lo conocen tal cual, ellos sabrían que no lo aman, al contrario, lo aborrecen. No es el Jesús, el de la Biblia, al que ellos están adorando en su corazón. Es un Jesús hecho a la medida de sus pensamientos, o a la medida de su estilo de vida. Y entonces no es eso lo que Dios quiere para su pueblo. Hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Realmente estamos buscando y conociendo al Señor Jesucristo como Él debe ser conocido. Él es el pan de vida que ha venido al mundo. Es el verdadero pan que alimenta. Conversando en la tarde, mientras almorzábamos con mi familia, ¿verdad?, y charlando un poco, vino este texto a mi mente,
¿Quién no quiere al Mesías sanador? Uy, hermanos, el que así, con un chasquido de dedos, se acabó el coronavirus. Con un chasquido de dedos traigan unos cuantos peces y panes y puede ser ilimitadamente todos los panes y peces que quieres, o cualquier otra comida. Puede multiplicarlos. Entonces, ¿quién no quiere ese Mesías? ¿Quién no quiere ese Mesías que venga y le eche a patadas a todos los romanos para nunca más pagar los impuestos y hacer que Israel sea una nación libre? ¿Tú crees que no era el anhelo de ellos? ¿No es el anhelo de nosotros acá, los peruanos? Por fin, tal vez un gobierno medianamente decente, que ame a su país, que ame a su gente, que haga las cosas bien. No se pide que sea perfecto, pero al menos que sea honesto. Entonces hay un deseo en el corazón del hombre y de pronto vemos esa promesa en el Antiguo Testamento. Dice, el Mesías trae todo eso y más. Libertad, salud, va a traer prosperidad, visión. Un año agradable al Señor, el año agradable de Dios, un año de paz. La Biblia nos habla mucho de eso, pero son los días del Mesías, son los días del Mesías. El hombre puede tener muchas buenas intenciones, pero no va a poder lograr eso porque está en la obra y el poder del Señor. Lo importante es creer en ese Mesías. Estas circunstancias son difíciles, hermanos, son muy difíciles. Pero en medio de todo esto el Señor nos está hablando. Como le habló a los nazarenos, sus paisanos, también Él nos habla. ¿Realmente lo conocemos como debemos conocerlo? O en el fondo de nuestro corazón hemos de aborrecerlo como ellos le aborrecieron después de escuchar este mensaje. El favor y la gracia de Dios estaban con la gente que menos la sociedad esperaba, con personas humildes como Naamán, que se bañó en un río, Jordán, sucio, ¿no? En ese tiempo, en mi tierra hay mejores ríos, porque en el Jordán, pero al final él creyó. O esta mujer viuda que aceptó a Elías, un hombre extranjero, lo aceptó en su casa y Dios obró milagrosamente para que ellos se sostuvieran. Entonces, hermanos míos, no seamos incrédulos, no endurezcamos nuestro corazón. A mí me da cierto temor. ¿Cuántos volverán a la iglesia a congregarse? ¿Cuántos después de esta pandemia en sus corazones tal vez se han apagado, se han enfriado, están más lamentándose que poniendo más su confianza en el Señor? Pero por otro lado, ¿cuántos ahora se han aferrado más al Señor? ¿Cuántos más están buscando más la palabra del Señor, buscando la guía del Espíritu Santo? ¿Cuántos más están adquiriendo ese hábito de lo que no hacías antes? Porque estabas tan afanado, hoy en día estás buscando al Señor, buscando su dirección para tu vida. Entonces, hermanos, yo les animo. Nosotros no vamos a reaccionar como esos nazarenos, pero en el mundo reaccionan así. Quieren un Mesías solucionador de problemas, pero no quieren a un Mesías que sea Señor de sus vidas, que los cambie en esencia lo que son como personas. Entonces, hermanos míos, siempre nuestra oración al ser que ese Mesías que ya vino está cumpliendo estas promesas en el corazón de los que creen, de aquellos que creen, no como estos incrédulos, ¿no? Nazarenos. Vamos a orar para terminar esta enseñanza y que el Señor nos guíe siempre hacia sus caminos, hermanos. Yo les animo a que el Señor los bendiga. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para compartir un momento tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están tomando interés por aprender. Y a pesar que no podamos congregarnos físicamente, siempre está, Señor, ese deseo en nuestro corazón, el volver otra vez a vernos, a orar unos por otros, a animarnos unos a otros. Señor, y es una aflicción también no poder haberlo hecho todo este tiempo, pero nos has guardado lo que estamos escuchando eso, Señor, es porque estamos aquí todavía, estamos vivos, enfrentando desafíos tal vez, pero aprendiendo, Señor, y danos la gracia de conocerte más, tal como tú debes ser conocido. Bendice a todo aquel hombre y mujer que se arrepiente, que pide, Señor, tu dirección y tu guía en su vida personal. Así oramos y así te pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Señor es mi pastor y nada pues me faltará. Entre pastos delicados me hará el descansar. Junto a agua de reposo siempre me pastoreará. El Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Fortalecerá mi alma cuando débil yo esté. Guiaráme por la senda de justicia por amor. Aunque ande entre su sombra, mal ninguno temeré. El Señor es mi pastor, pues nada me faltará. Con tu vara y tu callado siempre aliento me darás. Aderezarás mi mesa ante todo angustiador. Ungiste mi cabeza y mi copa llena está. El Señor es mi pastor, nada